Lectura de la carta de San Pablo a los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios. Las mujeres recobraron resucitando a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron burlas y azotes, y hasta cadenas y prisiones, apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, faltos de todo, oprimidos y maltratados. Hombre de los que no eran digno el mundo, errante por desiertos y montañas, por cavernas y antros de la tierra. Y todos ellos, aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía ya dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Verbum Domini. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte, sur, oriente y occidente. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario. No encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed. Se le iba agotando la vida. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a la ciudad habitada. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Den gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine los ojos de nuestro corazón para que comprendamos cuál es la esperanza a la que nos llama. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. En aquel tiempo empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén
y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Entonces dijo a los discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar la vida, la perderá, pero el que pierda la vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Le digo a todos ustedes que algunos están aquí, no encontrarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su gloria. Verbum Domini. Hoy celebramos a los mártires norteamericanos, 7 jesuitas de Francia, que vinieron a lo que ellos llamaron la Nueva Francia. No había delineamientos claros entre Estados Unidos y Canadá, y la palabra fronteras no puede estar segura, clara, pero habían fronteras entre los Huron y los Iroquois. Estas fronteras habían existido antes de que los europeos llegaran y vinieron a una situación en la que no todos los nativos americanos se llevaban bien. Habían habido guerras entre las diversas tribus. Todas las personas que hablaban el idioma Iroquois y el idioma Kiloquin aún se mantenían en esos grupos lingüísticos y habían peleado entre ellos. Y no era del todo improbable que los europeos, no era del todo diferente a los demás grupos humanos. Es una situación normal. Algunas veces cierta ideología se había asentado, pero esto ocurría así antes de que los europeos llegaran. Habían problemas que tenían y otros que no tenían. Es una vez más una situación humana. Eran imperios nativos que conquistaron y mataron a sus enemigos, como los aztecas. Luego habían otros que vivían en paz. Así que los jesuitas llegaron aquí junto con los primeros exploradores franceses como Jean Clame y se parecían mucho a los grupos fundadores de las sociedades cristianas y de las misiones, y podían desplazarse a cualquier lugar sin importar la situación para poder llevar el Evangelio de Jesucristo y lograr que las personas lo conocieran. Por eso es que muchas personas a veces piensan que nos fuimos fundados para pelear la reforma, y no es así. Fuimos fundados para pelear la reforma dentro de la Iglesia Católica. No. Muchas personas tienen que experimentar la sociedad para experimentar la reforma, como San Charles lo hizo. Otros lo han hecho desde un punto de vista de disputa, pero otros lo han visto desde la perspectiva de las misiones, que han decidido recorrer el mundo como lo hicieron estos europeos. Uno de los grandes problemas, sin embargo, era que en el Asia europea no había habido prácticamente ningún contacto con los americanos, tampoco con los escandinavos. Las enfermedades que tenían acá no eran las mismas
que existían en Europa. Y viceversa, habían enfermedades europeas que ninguna de las comunidades aquí conocían y ninguna de estas tenían la inmunidad contra estas enfermedades. Y este es uno de los problemas que ocurrió a tantos millones de nativos americanos que murieron por la viruela. No porque nadie quisiera enfrentarlos o infectarlos, pero nadie entendía lo que significaba ser un portador de una enfermedad. Si eras el portador, no tenías idea de lo que llevabas, y lo mismo ocurría con las enfermedades que existían acá. Así que hubo muchos problemas por ese lado. Eso creó dificultades para los misioneros. Problemas que les culpaba incorrectamente por portar estas enfermedades como la viruela, y esto les llevó a enfrentar ciertas perspectivas por las tribus. Pero no fue porque lo hicieran a propósito, simplemente no sabían que portaban estas infecciones. Por tanto, esa tensión, además, el hecho de que estos jesuitas fueran personas extremadamente bien educadas, habían dos hermanos que se aportaron al servicio de las misiones, Gabriel Alemán y René, quienes se entregaron por sí mismos a la sociedad jesuita antes de ser mártires. Sin embargo, había 5 sacerdotes bien educados en griego, latín y otros idiomas que vinieron a este continente y en distintos sistemas lingüísticos para los cuales no tenían ningún tipo de preparación siquiera para empezar a entender la gramática, si acaso la había. Ellos aprendieron a hacerlo. La mentalidad de ellos era el que aprenderían la cultura nativa americana y sus costumbres y su idioma y tratarían de ver si San John de Brebeuf, especialmente quien era muy buen lingüista, y él averiguó tanto sobre el idioma de los Hurons, así como de los libros que pudo escribir por primera vez en ese idioma, el primer himno de Navidad en idioma Huron. También escribió diccionarios y gramáticas. Los jesuitas hicieron todo esto, y aún se puede leer las traducciones hechas y que aún son estudiadas por los antropólogos porque fueron observaciones muy detalladas de estas culturas. Habían asunciones que no eran, la expectativa de ellos no era hacerlos franceses, sino presentarles a Jesucristo. Y esta es una distinción importante, porque aquellos que querían mostrarle a los Huron la libertad de las prácticas pasadas que tenían, que eran muy supersticiosas, eran interpretaciones supersticiosas de por qué enfermaban o por qué alguien llegaba, había lluvia y les apodaron los creadores de lluvia a los jesuitas. Bueno, ellos no crearon la lluvia, había un poco de ciencia aquí también. Pero es una cuestión interesante que pueden buscar en internet. San John de Brebeuf escribió una carta a los franceses invitando a que vinieran más jesuitas, diciendo: tendrán una hamaca por cama, vivirán en una choza más miserable que cualquiera que encontrarán en Francia, pero cuando lleguen agotados no van a poder dormir por todas las pulgas que te mantienen despiertos toda la noche, y la comida es horrible cuando pueden encontrarla.
Y con respecto a su educación y conocimiento de Aristóteles y Platón, van a terminar como un niño hablando como un bebé porque no pueden hablar con ellos y todos se reirán de ti. Así que te invitamos a que venga. Y también sabían que había la gran probabilidad de sufrir martirio. Sin embargo, tomaron los votos de no rechazar el martirio y este era bien desagradable. Estos estuvieron entre los mártires más torturados de la historia de la iglesia y eran parte de ciertos rituales cuando ellos capturaban a sus enemigos por ritual. Te torturaban y te mataban, y por ser conocidos los jesuitas entre estos grupos como los sobrevivientes y que no se echaban atrás ante la tortura, los Iroquois les cortaban el corazón inmediatamente al torturarlos y se los comían pensando, quiero ese tipo de fortaleza, porque no es el coraje crudo del nivel humano, es el amor a Jesucristo el que les mantenía para pasar y atravesar la tortura, no por mostrar cuán duros eran, sino por mostrar la fidelidad por el que los mandó a proclamar esta buena noticia de la salvación de Dios y para apartar a las personas de estas cosas como torturar a otros que son malvadas. Eran uno de los males que ellos querían combatir. Y nuevamente no está limitado a los nativos estadounidenses. Muchos conocen la historia del siglo XX y conocen la tortura y maldad que se esparció a resultado del trabajo del mal. Y estas son cosas para considerar, no solamente la historia. Y según el mundo iba avanzando hacia el santuario de los mártires americanos y en Canadá, así como en la parte norte de New York, como Gabriel Alemán y René Dapil, es bueno ir a esos lugares y considerar algunas de las maneras en que ellos se acercaron a los nativos americanos, como la manera en que nos acercamos a nuestros compatriotas actuales. Muchas personas continúan refiriéndose sobre cómo nuestra cultura se ha vuelto cada vez más enojada. Hay muchos apodos, mucho rechazo a todo aquel que esté en desacuerdo conmigo y le llaman odiadores. Esto no es porque las personas estén emocionalmente enojadas, es ideología. Hay ciertos autores comunistas quienes escribieron que debía llamársele odiador a todo aquel que estuviera en desacuerdo con uno, como estos comunistas italianos que establecieron esta ideología del enojo, y vemos que esta se le enseña a llamar a otros odiadores. Y cuando vemos lo que ocurre en nuestra cultura, nuestra función no es apretar nuestros dientes y decir, qué triste es esto, como en los tiempos antiguos. Este es otro problema. Nuestra tarea es darnos cuenta que esto es tanto nuestra misión de hoy como lo era para los Hurón y los Iroquois, de la misma manera en que estos eran espacio misionero para los franceses que vinieron en 1614.
Y como aún vemos a personas destruyendo propiedades, pensando aún, ¿por qué destruyen un Starbucks si es a donde se iban a reunir? Y vemos una y otra vez en las noticias gente destruyendo edificios. Nos damos cuenta que esta es nuestra misión. Y parte de lo que tenemos que hacer es tratar de entender el idioma que ellos usan. Vemos esta increíble falta de comunicación continuamente con respecto al himno y en los partidos de fútbol. Hay dos conversaciones que no se comunican bien entre ellas. El comportamiento es completamente malentendido por ambas partes y hay incomprensión. Parte de nuestra tarea como católicos es aprender el idioma, no solo de los nativos de hace cientos de años, sino también de los estadounidenses de hoy, para que podamos ser el puente que une sociedades, no para disuadir a políticos y jugadores, sino para llamar uno a uno a reconocer la dignidad dada por Dios a muchas personas a quienes no les gusta Dios, muchos a quienes incluso odian a Dios, odian el cristianismo y nos culpan a nosotros por todos los problemas, sin gran diferencia de la manera en que los habitantes locales culpaban a los europeos portadores de las enfermedades europeas, sin saber lo que estaba ocurriendo. De igual modo, tenemos que ser las personas que creen el puente de comunicación de tal manera que a la misma vez no solamente nos alejemos diciendo qué bien que nos entendemos, sino más allá de eso, la meta es llevar Jesucristo a nuestra sociedad. Y como podemos verlo, algunas veces las personas de la izquierda están en desacuerdo con hacer las cosas en Twitter o en los medios masivos de comunicación. Eso causa antagonismo y pudiera ser que recibamos tanto antagonismo de ellos como San Isaac lo hizo de los Iroquois. Está bien. ¿Y qué? Aún así es nuestra tarea referirnos a la situación que tenemos con el Evangelio de Jesucristo y llamar a un arrepentimiento del pecado de todos tipos, así como recibir la llamada hacia la santidad, hacia la tortura que pueda recibirse por la santidad definida por Jesucristo mismo y la santidad que Él concede, otorga como un don de su gracia, de modo que les invitemos a venir a ver a Jesucristo y conocerle, a menudo admitiendo que primero tengamos que aprender a quedarnos sentados, calmados, ante el Señor Sagrado, y entonces poder referirnos a ellos desde la paz que Él nos da, para descontarles la verdad de su Evangelio. Es una enorme tarea y es hora de que como iglesia tomemos esa misión con la misma fe que hemos visto en la fe de la realización de lo que se espera y de las cosas que no se han visto. Esta es la tarea de la fe en nuestro mundo de hoy.